En el sistema de justicia penal, las ofensas a la ley y al derecho penal se consideran especialmente perversas. En la Ciudad de México, los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Pumas y Asociados. Buen día, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo 4, conocido como Pumas y Asociados, Grupo 602, de la Escuela Nacional Preparatoria 3, UNAM. En este video vamos a tocar el tema de la Secretaría de Seguridad Pública como trabajo del derecho administrativo. Como primer punto, para dar una breve introducción, ¿qué son las secretarías? Las secretarías son dependencias de la Administración Pública Centralizada. Su fundamento constitucional se encuentra establecido en el artículo 90 y es creada para colaborar con el Ejecutivo Federal de la Unión en el ejercicio de sus funciones administrativas. ¿Cuál es su función? De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las Secretarías de Estado y los departamentos administrativos establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal. ¿Cuántas hay? El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que para el despacho de los asuntos de orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes 20 dependencias, de las cuales 19 son secretarías y una es una consejería. Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transporte, Contraloría y Desarrollo Administrativo, Educación Pública, Cultura, Salud, Trabajo y Previsión Social, de la Reforma Agraria, de Turismo y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. ¿Cómo se crean las secretarías? Es de origen legal. Solo una ley proveniente del Congreso de la Unión puede crear una Secretaría de Estado. Así lo previene y ordena el artículo 90 de la Constitución. Esto significa también que para aumentar, disminuir o modificar la competencia de una secretaría, únicamente es posible hacerlo a través de esa ley. Es lo mismo para el caso de suprimir una secretaría. Requisitos para ser titular. Los requisitos establecidos en el artículo 91 constitucional para poder ser titular de la Secretaría de Estado únicamente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos. En esta ocasión hablaremos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual tiene como titular a Omar Hamid García Harfuch. Esta fue creada mediante decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, señalando en su artículo 30 bis sus atribuciones, así como en su reglamento interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2019. La Secretaría de Seguridad Ciudadana es una institución que se encarga de preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de toda la población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de participación ciudadana, profesionalización de las instituciones policiales y óptima aplicación de la tecnología en el otorgamiento del servicio de seguridad pública, así como contribuir a prevenir la comisión de delitos en coordinación con los niveles del gobierno. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una amplia visión, entre ellas el ser una Secretaría de Excelencia dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México, que actúa con apego a la legalidad y respeto por los derechos humanos. Asimismo, promover la participación activa de la sociedad en las acciones de prevención del delito, siendo una institución eficaz, eficiente y responsable, con personal permanentemente capacitado en el ejercicio de sus funciones. Y finalmente, fortalecer la confianza de seguridad pública de la población de la Ciudad de México.
Sus objetivos son realizar y ejecutar continuamente programas enfocados a la prevención general de los delitos, hacer efectiva la investigación y persecución de estos, así como la aplicación de las infracciones administrativas. Esta función estará encomendada en el ámbito de sus respectivas competencias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para la protección de su población, debiendo de forma eficaz observar en su actuar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Funciones. De acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, algunas de sus atribuciones son las siguientes. Primera, salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Cuarta, establecer un sistema destinado a analizar, procesar y difundir información para la prevención de delitos, garantizando el respeto a los derechos humanos. Sexta, colaborar en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo soliciten otras autoridades del Distrito Federal, federales, estatales o municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se ven amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente. 12ª, realizar funciones de control, supervisión y regulación de tránsito de personas y vehículos en la vía pública, conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables. 13ª. Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas en materia de tránsito y vialidad. 17ª. Formular, ejecutar y difundir programas de control y programas preventivos de ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas para conductores de vehículos. 20ª. Establecer procedimientos expeditos para atender las denuncias y quejas de los particulares con relación al ejercicio de sus atribuciones o por posibles actos ilícitos de su personal, procediendo según corresponda contra el responsable. 22ª. Difundir a la sociedad los resultados de la supervisión de la actuación policial y de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los elementos de policía, así como de los mecanismos de medición de su desempeño. Y 23ª. Las demás leyes que le atribuyan, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República y del jefe de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. Atribuciones y responsabilidades. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Artículo 8. Son atribuciones indelegables del secretario. 1. Las previstas en las fracciones 11, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15 y 18 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 2. Dictar acuerdos y circulares conducentes al buen despacho de las funciones de la Secretaría. 3. Establecer los lineamientos conforme a los cuales la Secretaría proporcionará informes, datos y cooperación técnica y operativa a dependencias, entidades, municipios y demás instituciones públicas que lo soliciten. 4. Autorizar los programas administrativos y operativos, así como los sistemas y los procedimientos de control y evaluación de la actuación policial que se implementen en las unidades administrativas y en las unidades administrativas policiales. 5. Suscribir las autorizaciones para la participación de servidores públicos de la Secretaría en actos o ante instancias internacionales, cuando se haga en representación de la misma y con cargo a su presupuesto. Número 6. Otorgar con sujeción a las disposiciones aplicables la representación de esta dependencia entre las autoridades jurisdiccionales o administrativas, locales o federales, en procedimientos en que la misma sea parte. Número 7. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este reglamento y emitir las instrucciones para dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre las unidades de la Secretaría y SIC. Número 8. Suscribir los convenios para el suministro e intercambio de la información a que se refiere el artículo número 37 de la ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal. Número 9. Autorizar la custodia a personas cuando las condiciones así lo demanden. Y por último, número 10. Los demás que le atribuya la normativa vigente. Por otra parte, su estructura interna se basa en, por primera parte, el secretario de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México. En segundo, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. En tercer lugar, la Subsecretaría de Desarrollo Institucional. Siguiente, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la Subsecretaría de Operación Policial, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, la Oficialía Mayor SCC y por último, la Subsecretaría de Control de Tránsito.